Saludos, mis amados hermanos. Que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor sea con el corazón de cada uno de ustedes. Qué gran gozo que podamos venir juntos a este lugar a adorar a nuestro gran Dios. La semana pasada, hermanos, vimos que la responsabilidad de los pastores es cuidar de las ovejas. Los pastores tenemos la responsabilidad de velar por su bienestar. Ahora, hay varias maneras en que los pastores cumplimos esa función. Una de las maneras es enseñando la palabra, exhortándoles a vivir una vida santa, animarles a perseverar en el Señor y alentarles en los momentos de debilidad. Pero hay otra forma también en que los pastores cuidan de las ovejas aparte de las actividades que les acabo de mencionar, y es advirtiendo a la iglesia con respecto a la realidad de los falsos maestros. El apóstol Pablo le comunica a los pastores de Éfeso, antes de despedirse de ellos, les habló acerca de la importancia de cumplir con esta responsabilidad de cuidar el rebaño de los lobos. En Hechos 20:28 dijo el apóstol Pablo de la siguiente manera a los pastores: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Noten la base de este mandato. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los pastores debían de ver por sus propias vidas, pero también debían de ver por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los había puesto por obispos. ¿Por qué? Dice Pablo: porque se van a levantar en medio de ustedes lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Y el apóstol Pablo describe a los falsos maestros como lobos rapaces en ese texto. Y quiero decirles que lobos realmente es un término muy preciso para describir a los falsos maestros, pues existen muchas similitudes entre los lobos y los falsos maestros. Los lobos son animales oportunistas y expertos en la cacería. En particular, son expertos en la caza de ovejas. Son astutos en la selección de sus víctimas y saben cómo separar a las ovejas del grupo para luego devorarlas. Los falsos maestros son iguales. Entonces, ante la realidad de la existencia de los falsos maestros, los pastores somos responsables de cuidar del rebaño del Señor. Somos responsables de librar a las ovejas de las garras de los lobos que quieren, por medio de sus artimañas, devorarles. Es por eso que hemos estado estudiando este capítulo 2 de manera tan detallada, este capítulo 2 de Segunda de Pedro, de manera tan detallada, viendo cómo son los falsos maestros, exponiéndolos, describiendo su carácter, denunciando su conducta, desenmascarando sus estrategias, confrontando sus errores y capacitando a ustedes, la iglesia, para saber identificarlos, saber discernir quiénes son los falsos maestros, de manera que ustedes puedan apartarse de ellos y no caer en la trampa. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, hablando acerca de la irresponsabilidad de los pastores de Israel, dice lo siguiente: dice, sus atalayas. Los atalayas eran las personas que estaban en las torres, que debían avisar cuando venía un peligro inminente. Y dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. ¿Por qué? Porque ellos deberían de ladrar ante el peligro, sin embargo no lo hicieron. Y advertir al pueblo del engaño,
no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Es que los pastores de Israel no habían cumplido la responsabilidad que tenían de advertir al pueblo con respecto al peligro. Por eso el Señor los llama perros mudos, que debían de haber ladrado, sin embargo, no lo hicieron. Pero el apóstol Pedro no es un tipo de estos pastores. Realmente Pedro es un pastor responsable. Y por eso él está escribiéndole esta carta a los creyentes para capacitarlos, para advertirles, para enseñarles cómo ellos pueden identificar los falsos maestros. Y creo que no solo es una responsabilidad de Pedro, es la responsabilidad de todo pastor fiel al Señor, que realmente ama las ovejas y vela por el bienestar del rebaño. Ahora, una de las maneras en que podemos identificar a los falsos maestros es a través de ver los pecados que ellos practican en su vida. Los pecados, sus pecados los delatan. Y hasta el momento hemos visto varios. Sin embargo, hoy vamos a ver cuatro pecados adicionales a los que ya hemos visto que practican los falsos maestros, que nos va a permitir a nosotros poder identificarlos. Pero antes de entrar en el texto que vamos a estar abordando esta mañana, quisiera invitarles a que me acompañen en oración de manera que el Espíritu Santo pueda guiarnos en nuestro estudio el día de hoy. Oremos. Señor nuestro Dios, quiero darte gracias por Jesucristo, por la salvación que a través de Él hemos recibido. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la vida eterna. Gracias por habernos adoptado, por habernos reconciliado, por darnos una esperanza. Gracias por darnos al Espíritu Santo, el cual mora en nosotros y el cual nos guía a toda verdad. Oro que tu Espíritu nos ilumine, que podamos comprender de una manera clara tu palabra, que podamos aplicarla, que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Oro que tú puedas construir, por medio de lo que vamos a estudiar, defensas en el corazón de cada uno de mis hermanos que están en este lugar y están escuchando. Defensas para que ellos puedan estar preparados ante los ataques que puedan recibir por parte de los falsos maestros. Guárdanos, Señor. Reconocemos que no estamos blindados ante los ataques del diablo, Señor, que Él va a querer infiltrar en medio de nosotros falsos maestros que quieran arrastrar a los discípulos, y por eso es tan importante que nosotros estemos capacitados y preparados para saber identificarlos. Padre, cuida esta tu iglesia, Señor, cuida este rebaño que tú has salvado, Señor, protege la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, guárdalos sin mancha, irreprensibles, hasta tu venida, Señor. Padre, nos encomendamos a ti en este tiempo y te ruego tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, hermanos, e ir a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2, al versículo 13. Ya estudiamos la primera parte del versículo, por lo que vamos a empezar nuestro estudio hoy en la mitad del versículo 13. Por eso ven ahí que dice 13b. 2 de Pedro 13 al 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Estos, haciendo referencia por supuesto a los falsos maestros, son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ciertamente, hermanos, los falsos maestros son orgullosos y son soberbios. Y esa soberbia se manifiesta de muchas maneras en la vida de un falso maestro.
Por ejemplo, una de las maneras es a través del engrandecimiento personal. Vimos anteriormente cómo los falsos maestros se levantan a sí mismos como si tuvieran autoridad sobre los demonios, ¿no es así? Entonces vemos que ni siquiera los ángeles, que son más poderosos que ellos, se atreven a proferir un juicio de maldición contra Satanás. Sin embargo, estos falsos maestros sí lo hacen. Estos falsos maestros se enaltecen a sí mismos, se creen que tienen autoridad sobre los demonios, y por eso los escuchamos reprender, machacar al diablo, ¿verdad? Cuando sabemos que el arcángel Miguel, cuando luchaba por el cuerpo de Moisés, ¿qué fue lo que dijo él? El Señor te reprenda. Solo hay alguien que tiene autoridad para poder expulsar demonios, y es nuestro Dios. Entonces, pero estos falsos maestros son soberbios, ¿no es así? Se creen la gran cosa. Ahora, pero una de las maneras en que los falsos maestros manifiestan su soberbia de manera particular es en la actitud que ellos tienen hacia el pecado. En su actitud hacia el pecado, los falsos maestros no tienen vergüenza, hermanos, son desvergonzados, son cínicos en la práctica del pecado. ¿Qué significa ser cínico? Una persona que practica y defiende de forma descarada y deshonesta los pecados que Dios condena. Es una persona que realmente no teme a Dios, y que de una manera abierta puede disfrutar del pecado en su vida. Por eso el apóstol Pedro los llama aquí inmundicias y manchas. Noten que el apóstol Pedro no está diciendo aquí que ellos tienen manchas o tienen inmundicias. Él está diciendo que ellos son la mancha, ellos son la inmundicia. Estas dos palabras eran utilizadas en ese tiempo para hacer referencia a una suciedad o erupción desagradable en la piel causada por alguna infección, alguna deformidad, alguna verruga, algún descoloramiento o una enfermedad. Realmente una mancha a la que está haciendo referencia Pedro, utilizando metafóricamente para hacer referencia a los falsos maestros, es algo realmente desagradable. Desagradable. Y aquí está hablando Pedro con respecto al efecto que los falsos maestros tienen en la iglesia. Y es que, hermanos, la iglesia es el instrumento por el cual el Señor lleva a cabo la obra de salvación de personas en el mundo. El Señor utiliza la iglesia, el testimonio de la iglesia, para alcanzar a los que no conocen a Dios. Ahora, el testimonio de la iglesia, por un lado, consiste en la predicación del evangelio, pero también en las vidas transformadas de los creyentes. La iglesia brilla en este mundo. Brilla en este mundo porque consta de un grupo de pecadores que han sido perdonados, que han sido lavados, que han sido transformados por el poder del evangelio. Sin embargo, los falsos maestros son como granos, como verrugas en la cara de la iglesia. Porque los falsos maestros sirven de tropiezo para el mundo incrédulo. Los falsos maestros hacen que la gente blasfeme el camino de la justicia por medio de su enseñanza corrupta y su vida de pecado. Y díganme si eso no es una realidad hoy en día, hermanos. Tantas personas que no quieren saber de la iglesia, que no quieren saber de Dios porque se toparon con un falso maestro, se toparon con un tipo que solo estaba buscando el dinero, esos pisteros que son famosos. Hay tanta gente que está desilusionada con respecto a la iglesia, con respecto a la Biblia, porque se encontraron con un tipo que se aprovechaba de las ovejas, se aprovechaba de la gente para satisfacer sus placeres carnales. Por eso, cuando Pedro los describe aquí, los describe justamente así, como inmundicias, como manchas. Y es que
La sola presencia de los falsos maestros, hermanos, contamina. Ahora, los falsos maestros, como les decía anteriormente, ellos realmente disfrutan vivir en el pecado y son descarados en la práctica del pecado. Lo opuesto a cómo debería de ser una persona que realmente ama a Dios. O sea, nosotros, los que hemos sido perdonados, los que hemos venido a Cristo, no solamente tenemos una nueva relación con Dios, también tenemos una nueva relación con el pecado. Una de las características de un genuino creyente es que se duele por el pecado. O sea, si tú has nacido de nuevo, tú odias el pecado. Ya no quieres seguir viviendo en el pecado. Si tú pecas, te avergüenzas, lloras, te dueles, lo confiesas, te arrepientes y lo dejas. Si eres un genuino creyente. Pero los falsos maestros son lo opuesto. Ellos no tienen compunción, no hay dolor por el pecado. Ellos lo disfrutan, se deleitan en él. Y uno de los momentos en que se manifiesta de manera más evidente el descaro de estos falsos maestros y el contraste con lo que es un genuino creyente es durante la cena del Señor. Dice aquí que ellos son como inmundicias y manchas que mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Cuando dice comen con vosotros es una referencia a la Santa Cena, a la cena del Señor. Y hermanos, miren, la cena del Señor es uno de los momentos más solemnes en la vida de la iglesia. Durante la Santa Cena nosotros recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Nos deleitamos en recordar el amor de Jesús que se dio a sí mismo en la cruz por nosotros para salvarnos, para limpiarnos. Pero en la Santa Cena no solamente recordamos el sacrificio de Cristo, sino también lloramos por nuestros pecados, porque sabemos que fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz. Y por eso la Santa Cena es un tiempo donde nosotros reflexionamos, es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo donde nosotros meditamos en las cosas, en las áreas de nuestra vida en que le hemos fallado al Señor y donde venimos y confesamos, le pedimos al Señor que nos perdone, que nos limpie. Entonces es un momento solemne, pero también de santificación en la vida de la iglesia. Eso es la Santa Cena. Ahora, pero un verdadero creyente, por supuesto, en la Santa Cena se quebranta, tiene compunción por su pecado, le duele haber fallado al Señor, quiere ser santo. Pero un falso maestro es lo opuesto completamente. Un falso maestro puede participar de la cena del Señor mientras se está deleitando en el pecado. Dice, se recrean, dice, en sus errores. Están en abierto pecado. De los pecados que incluso nos menciona este texto, o sea, su soberbia, en su adulterio, en su avaricia. Y ellos lo disfrutan, incluso sienten satisfacción en el hecho de que nadie se da cuenta de lo que realmente son. Porque son expertos engañadores y se hacen pasar como que fueran realmente ministros de la verdad, pero cuando son realmente emisarios del diablo, instrumentos de iniquidad. Y es por eso que Pedro aquí, en este texto, nos está ayudando a nosotros a poder discernir cómo son los falsos maestros por medio de la actitud que ellos tienen hacia el pecado y cómo ellos, sin ningún reparo, pueden vivir en él sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de confesión, sin ningún tipo de arrepentimiento, a diferencia de nosotros los creyentes. Saben, ahí mismo en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el siguiente capítulo, en el versículo 14, Pedro utiliza estas mismas palabras, pero en un sentido opuesto, un sentido contrario. Cuando dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. O sea, los creyentes
¿Cómo buscamos que nos encuentre el Señor Jesucristo cuando venga? Que nos encuentre irreprensibles. Que nos encuentre sin mancha. Pero los falsos maestros, ¿qué son? Son manchas. Ellos no buscan la santidad. Ellos no aman la pureza, sino que viven abiertamente en ellos. Dice que se recrean, se entretienen en sus errores. O sea, ¿qué nivel de dureza, qué nivel de iniquidad, hermanos? Es como un cerdo disfrutando del lodo. Ahora, ellos disfrutan del lodo en uno de los momentos más santos, si podemos decir así, en la vida de la iglesia. Ahora, otro pecado, hermanos, que también generalmente se ve en la vida de un falso maestro, es la parte de la inmoralidad sexual. Dice en el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, dice, no se sacian de pecar. Y es que por eso es que los matrimonios generalmente de los falsos maestros no funcionan o son disfuncionales, al igual como sus familias. Sus hogares generalmente son de muy mal testimonio, sus hogares están destruidos. ¿Por qué? Porque, son adúlteros. Y el pasaje nos dice cuál es la forma principal en la cual ellos practican el adulterio. Dice que tienen los ojos llenos de adulterio. Hermanos, los ojos son la ventana del corazón. Son la ventana del corazón. Entonces, ellos alimentan las perversiones de su corazón utilizando sus ojos. Ellos utilizan sus ojos para alimentar la infidelidad de su corazón. Están llenos de adulterio y usan sus ojos para codiciar las mujeres. Y dice ahí, tienen los ojos llenos de adulterio. Y una traducción un poco más precisa sería, tienen los ojos llenos de adúlteras. Ahora, ¿por qué usa esa frase, Pedro? Porque estos hombres, hermanos, ven a todas las mujeres como una candidata para cometer adulterio. Todas las mujeres que ellos ven, ellos las codician. Ellos adulteran con cada mujer que ven. Todo lo opuesto a cómo es un hombre de Dios. ¿Cómo es un hombre de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de Job, por ejemplo? Aquel hombre que era perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dice la Escritura en Job 31:1, dice Job, yo hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría pues yo de mirar a la Virgen? Dice él. O sea que Job era un hombre que restringía sus ojos de ver lo que no convenía. Era un hombre que en su corazón él anhelaba agradar a Dios, ser puro para el Señor, y por eso guardaba sus ojos de no mirar a la Virgen, no mirar a otra mujer que no fuera su esposa. Así es un hombre de Dios. Pero sin embargo, un falso maestro es una persona que tiene las imágenes sexuales constantemente dando vueltas en su cabeza. Está pervertido. Generalmente los falsos maestros por eso tienden a ser adictos a la pornografía. Y la pornografía es un pecado tan espantoso que le ha hecho tanto daño a tantos hombres, mujeres, ¿verdad? Ahora, un creyente verdadero lucha en contra de todo eso, busca abstenerse de todo eso.
Sin embargo, un falso maestro tiene esas imágenes todo el tiempo en su cabeza. Y cada vez que mira a una hermana, cada vez que mira a una mujer, la ve como una potencial candidata para cometer adulterio con ella. Por eso los falsos maestros tienden a ser pervertidos sexuales. Y por supuesto el pecado siempre arrastra a las personas a niveles de profundidad mayores. Y por eso no es de sorprenderse hoy en día que ya hasta hayan homosexuales que quieran ser pastores. Escuchamos tanto de la pedofilia, ¿no es así?, de pedófilos, de sacerdotes que abusan o han abusado sistemáticamente por años de niños. Falsos maestros tienden a hacer eso, tienden a ser así. Son esclavos de la inmoralidad sexual. Sus ojos están llenos de adulterio. Ahora, pasa que los falsos maestros muchas veces no solamente se lo imaginan, sino que muchas veces cometen el adulterio y logran convencer a hermanas para que se acuesten con ellos. Y hay muchas formas en que lo hacen. Creo que una de ellas es por medio de su enseñanza. Dice en Judas 1:4, que es casi paralelo el libro de Judas con 2 de Pedro 2. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Noten qué hacen los falsos maestros. Dice que tornan la gracia de Dios en libertinaje. O sea que ellos toman la gracia de Dios como una excusa para pecar. Ellos le enseñan a la gente que pueden pecar, pero de todos modos la gracia de Dios está ahí para ellos, para perdonarlos. Como que de alguna manera la gracia de Dios le diera a uno permiso para pecar. Y seguro que lo hacen con las mujeres, ¿no es así? Ahí le dicen a una hermana, mira, podemos fornicar. De cualquier manera Dios nos perdona. La gracia de Dios está para nosotros. Mira, hermano, la gracia de Dios jamás debe de usarse como una excusa para la carne, porque la gracia de Dios no nos enseña a vivir en el pecado. La gracia del Señor nos enseña a vivir una vida justa, santa y piadosa. La gracia de Dios nos conduce a vivir una vida consagrada, una vida rendida. Nunca la gracia de Dios es una excusa para pecar. Y si tú usas la gracia de Dios como una válvula para que te da permiso para pecar, una puerta que te permite pecar, una de dos: o eres un cristiano engañado o eres un falso maestro. Pero hermanos, el hecho de saber que Dios nos perdona y Él nos limpia, nos motiva a ser más santos. Nos motiva a buscar agradarle cada día más. Ahora, pero como les decía anteriormente, los lobos saben seleccionar sus presas, Y los falsos maestros son bien manipuladores. Ahora, pero hay un grupo específico de personas que son vulnerables de manera particular a los falsos maestros. Dice ahí mismo en el versículo 14, seducen a las almas inconstantes. Escuchen bien ese texto, hermanos. Seducen a las almas inconstantes. Miren, los falsos maestros se aprovechan de personas que reúnen ciertas características para poder atraparlas, para poder explotarlas. Y es que los falsos maestros son expertos, hermanos, en el arte del engaño y de la manipulación. Y aquí Pedro nos está mostrando quién es una persona en particular que puede ser víctima de este tipo de personas. Y dice que son los inconstantes. La palabra griega es asteriscos y habla acerca de una persona vacilante, una persona que duda, una persona que es inestable, una persona que no tiene firmeza en sus convicciones, una persona que no tiene hábitos espirituales. Es una persona
tambaleante, a eso está refiriendo, una persona que no está firme, Entonces, si tú eres así, si tú no tienes fuertes convicciones arraigadas sobre la palabra de Dios, no eres una persona que practica regularmente hábitos espirituales, los hábitos que te van a hacer una persona virtuosa, y no solamente virtuosa, sino también que te van a hacer a estar firme en el Señor. Entonces serás una presa fácil para los falsos maestros. Serás una presa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos firmes en el Señor, entonces somos capaces de discernirlo, vamos a poderlo ver, vamos a poder ver el orgullo en su vida, vamos a poder ver el adulterio, vamos a poder ver cómo manipulan a la gente, vamos a ver su avaricia, va a ser claro para nosotros. Sin embargo, si no estamos firmes en el Señor, vamos a caer redonditos. No la vamos a creer realmente de que son hombres espirituales. Y nos van a arrastrar. Entonces, es importante, hermanos, entonces que nosotros nos afirmemos, nos volvamos personas estables. La pregunta es, ¿cómo nos volvemos personas estables? De hecho, la carta de segunda de Pedro la escribió Pedro justamente con el propósito de que los hermanos se volvieran personas firmes, se volvieran personas constantes. Miren lo que dice segunda de Pedro 1:12. Dice, por esto yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas. Está hablando acerca de la enseñanza de la palabra. Yo no dejaré de recordarlos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, dice, y estéis confirmados. Es la palabra que hace referencia a la parte de estar firme, para que ustedes estén confirmados en la verdad presente. O sea, Pedro le muestra a los creyentes la importancia de que ellos estén escuchando, siendo expuestos a la palabra, que estén recibiendo la enseñanza, para que ellos puedan estar confirmados en la verdad, para que puedan estar firmes. No podemos nosotros convertirnos en personas firmes sin la palabra. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos estudiar la palabra, meditar en la palabra, amar la palabra, vivir la palabra. Necesitamos estar sumergidos, hermanos, en la palabra. Si no, vamos a convertirnos en personas inconstantes. En el capítulo 3 de la misma carta, en el versículo 17, dice Pedro, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Les dice a los hermanos, ustedes ya lo saben, ahora ustedes guárdense. ¿Para qué? Para que ustedes no sean arrastrados por el error y acaben ¿qué? Cayendo de su firmeza, porque una persona que escucha a un falso maestro y se deja llevar por él, en eso acaba cayendo de su firmeza. Hermanos, necesitamos estar en la palabra. Pablo hace una referencia similar en el libro de Colosenses. Los colosenses también estaban siendo atacados por la falsa enseñanza, y Pablo les dice lo siguiente en Colosenses 2:4. Les dice, y esto lo digo, lo que él les viene enseñando, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué? Porque los falsos maestros, hermanos, son increíblemente persuasivos. O sea, los falsos maestros son hábiles, son hábiles. Entonces, por eso hemos hablado tanto acerca de ellos, para que ustedes no sean arrastrados, hermanos. Yo creo poder decir con propiedad que la mayoría de los hombres que están predicando en los púlpitos en nuestra Honduras son falsos maestros. La mayoría son falsos maestros. Entonces, tenga cuidado de a quién está escuchando. Tenga cuidado. Guárdese. Entonces le dice Pablo que nadie los engañe con palabras persuasivas. Ahora, ¿cómo ellos iban a poder mantenerse firmes? Dice en el 6, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Necesitamos afianzar nuestra vida sobre el Señor Jesucristo. Y dice, confirmados en la fe, nuevamente, confirmados,
firmes. ¿Firmes en qué? En la fe. ¿Qué es la fe? La palabra. Es la palabra, es el contenido doctrinal del creyente. Así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Entonces hemos visto tres pecados, ¿verdad? El orgullo manifestado en el cinismo, el adulterio, la manipulación, y vamos a ver el cuarto, y es la avaricia. Miren la última parte del versículo 14, dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, otro pecado que es bien notorio en la vida de todo falso maestro es su codicia, la avaricia. O sea, ellos codician a las mujeres y codician también las cosas. Codician la mujer del hermano y codician también los bienes de los hermanos. Codician el dinero. Codician el dinero. Dice ahí que tienen el corazón habituado, dice, a la codicia. ¿Saben la palabra griega ahí? De la cual, que se traduce como habituado, es la palabra griega gimnaso. A ver, hermanos, si pueden inferir qué palabra hoy en día se deriva de ahí. Gimnasio, porque esta palabra comunica la idea de entrenamiento físico arduo. O sea que dice aquí que ellos tienen el corazón ejercitado. O sea, el corazón ellos lo tienen bien entrenado. Así como una persona que se entrena duramente para una maratón, ellos tienen el corazón bien entrenado, ¿pero en qué? En la codicia. Están practicando la codicia de manera constante, todo el tiempo. Están codiciando a las mujeres, están codiciando el carro del hermano, la casa del hermano, están codiciando todo. O sea, su corazón está bien entrenado para la codicia. O sea, si hay algo que ellos, en lo cual están bien fit, es en la codicia. Es en la codicia. Dice, anteriormente veíamos, no cesan de pecar, o sea que nada los satisface, constantemente están codician de una manera habitual. Hermanos, y de manera opuesta a los falsos maestros, ¿qué tipo de hábitos deberíamos tener nosotros en nuestra vida? Porque los hábitos de estos falsos maestros los conducen a vivir de cierta manera, no sé si. Pero también a nosotros, los hábitos cristianos, los hábitos que nos conducen a una vida virtuosa, valga la redundancia, también van a haber hábitos en nuestra vida que nos van a conducir a una vida virtuosa. ¿Cuáles son esos hábitos, hermanos? La oración, la lectura de la palabra, el congregarnos. O sea, los falsos maestros son codiciosos, entonces siempre están pensando en ellos mismos, siempre están buscando cómo aprovecharse de la gente para su beneficio. Entonces, ¿qué hace el creyente? ¿Qué cultiva el creyente? La generosidad, la gratitud. No somos personas murmuradoras, quejumbrosos, estamos toda la vida quejándonos por nuestra vida. Estamos agradecidos con lo que tenemos, damos gloria a Dios porque Él nos suple para todas nuestras necesidades. Agradecidos, generosos, en lugar de estar pensando todo el tiempo en nosotros mismos, estamos viendo cómo nosotros podemos ser de bendición para otros. Porque, hermanos, nuestros hábitos van a determinar nuestra conducta. Y yo quisiera preguntarle a usted qué tipo de hábitos está cultivando en su vida. Porque si los hábitos que está cultivando es ver películas con palabras soeces y escenas sexuales, eso va a afectar su manera de vivir, su conducta.
Pero si cultiva usted la lectura diaria de la palabra, la oración, el estudio, la meditación, el servicio, la generosidad, el amor, entonces su carácter se va a ver marcado por esos hábitos y se van a ver en su vida las virtudes que produce el Espíritu de Dios en la vida de una persona. Ahora, hermano, ten cuidado, por lo tanto, de tu propia vida y de que no estés ejercitándote en las mismas cosas en las que se ejercita un falso maestro. Ahora, continuando con el tema de la avaricia, nos dice Pedro que son hijos de maldición. Hijos de maldición. ¿Qué significa eso? Es que están bajo la ira de Dios. O sea, los falsos maestros están destinados al infierno. Y por eso es que es tan, hermanos, delicado, tan importante que nosotros no los sigamos. El Señor Jesucristo dijo que si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Entonces, si usted está bajo la influencia, está siguiendo a un falso maestro, ¿a dónde va? Va camino al mismo lugar que él. O sea, literalmente los falsos maestros conducen a la gente al infierno. Literalmente. Por eso esto no es algo que nosotros debemos de tomar a la ligera. Esto es algo de vida o muerte. Estamos hablando de la eternidad de una persona. Son hijos de maldición. Hijos de maldición. Están bajo la maldición de Dios. Bajo la maldición de Dios. Ahora, en el versículo 15, el apóstol Pedro va a usar al falso profeta más famoso del Antiguo Testamento para ilustrar la verdad que siempre está asociada con un falso profeta o un falso maestro. ¿Saben cuál es esa verdad que siempre está asociada con un falso maestro? Y es que son avaros, aman el dinero. O sea, ese es un denominador común, o sea, algo que uno puede ver en todo falso maestro, Antiguo o Nuevo Testamento, es que aman el dinero. Aman el dinero, aman el dinero. Y Pedro va a traernos a nosotros el ejemplo de Balaam. Dice que en el versículo 15, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Lo primero que vemos ahí es que dice que han dejado el camino recto, han dejado el camino recto. Y creo que Pedro nos muestra eso porque a veces lo que hace difícil que nosotros podamos identificar a los falsos maestros es que en algún momento ellos anduvieron o aparentaron que andaban por el buen camino, por el camino recto. O sea, no es que anduvieron ahí, realmente nunca estuvieron, ¿verdad? Vemos que en la mera Santa Cena ellos se recrean en sus errores, pero aparentan. Por algún momento están en la iglesia y realmente muestran interés en la palabra, aparente, como que realmente quieren santificarse, quieren cambiar su vida, como que realmente son personas sinceras. Pero Pedro nos muestra aquí que ellos realmente con su estilo de vida han dejado el camino recto. No es que son creyentes desobedientes, son incrédulos, son impíos. Y lo manifiestan con su adulterio, lo manifiestan con su avaricia, lo manifiestan con su soberbia. Ahí manifiestan quiénes son. Son hijos de maldición. Personas que se han apartado completamente, que no están en el camino recto. Y dice, y que se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. El camino de Balaam. Y puede, hermano, que usted no esté muy familiarizado con quién era Balaam. Pero Balaam era, si podemos decir así, un profeta por alquiler. Un profeta de alquiler.
O sea que se le podía alquilar a él, se le podía pagar para que profetizara. O sea, era una persona que predicaba por dinero. Para eso, eso es lo que motivaba y la razón por la cual hacía el ministerio. Era por dinero. En Judas 1:11 dice que se lanzaron los falsos maestros por lucro en el error de Balaam. Son personas que están utilizando el ministerio para lucrarse, para enriquecerse, para vivir una vida de lujo. Así era Balaam. Ahora, no vamos a meternos de lleno a ver la historia de Balaam porque entonces no nos ajustaría el tiempo, hermanos, un capítulo entero allá en el libro de Números, pero voy a resumir brevemente lo que aconteció con Balaam. Balaam, como les dije, ¿verdad? Era un profeta, o al menos tenía el nombre de que era profeta de Dios. Realmente era un falso profeta, y resultó que Balac, se parecen los nombres, ¿verdad? Pero no son la misma persona. Balac era el rey de los moabitas. Los moabitas eran un pueblo enemigo de Israel. Entonces resulta que los israelitas, cuando ellos estaban atravesando el desierto camino a la tierra prometida, ellos vencieron a los amorreos. Entonces el rey de Moab sentía como que ellos eran los siguientes en la lista. Entonces empezaron a atemorizarse por la presencia de los israelitas enfrente de ellos. Entonces a Balac se le ocurrió que la manera en que él podía acabar con el pueblo, con los israelitas, era que Dios los maldijera, porque la razón por la cual ellos vencían siempre era porque el Señor estaba con ellos, la mano de Dios estaba con ellos, entonces ellos tenían victorias. Entonces él decía, si Dios los maldice, entonces vamos a tener oportunidad contra ellos. Entonces lo que se le ocurrió a él fue buscarse una persona que tuviera el nombre de profeta de Dios y pedirle que maldijera al pueblo de Israel a cambio de dinero. De repente él se da cuenta, le llega el nombre de Balaam. ¿Y por qué le llega a él el nombre? Si realmente Balaam era un profeta de Dios, ¿por qué se le cruza a Balac que este hombre realmente podía ser comprado? Porque realmente así lo era, ese era el testimonio que tenía. Y es así que Balac manda una comitiva para ofrecerle dinero a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Ahora, quiero que piensen un poco. Imagínense el cuadro hoy en día, lo vamos a traer a nuestro tiempo. Imaginen que alguien que no quiere a esta iglesia, no quiere a la iglesia de Impacto, no los ama a ustedes, los quiere destruir. Entonces va y me toca el timbre de mi casa. Y me dice, mire, Pastor Sergio, esa gente me cae mal, están teniendo un gran impacto aquí en la ciudad, quiero que me los maldiga. Y tengo aquí, mire, aquí tengo una marqueta de dinero para premiarlo. Si usted me profetiza contra ellos. Ahora, ¿qué debería de hacer yo como un ministro de Jesús? Sacarlo patada, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre que voy a maldecir a los santos de Dios, al pueblo de Dios, a los amados de Dios? Sin embargo, ¿sabe qué hizo Balaam? Les dijo, miren, espérenme aquí hoy en la noche, voy a ir a orar. Voy a pedirle, voy a hablar con Jehová para ver que me dé una respuesta. Por favor, ya sabemos las malas intenciones que tenía. Entonces hace como que se va, como que se aparta y va a hablar con Dios. ¿Y qué le responde Dios? No vayas, de manera explícita. Los hombres se van, ¿verdad? Les dice él, miren, no les puedo, Dios me dijo que no, entonces no puedo ayudarles. Entonces, Balac como que entendió bien el mensaje Balac entendió bien el mensaje de Balaam, era que no le había mandado suficiente. Así que manda una segunda comitiva.
esta vez con más plata. Y viene Balaam y hace otra vez lo mismo, el mismo cuadro, ¿verdad? Dice, espérense, yo no puedo hacer nada si Dios no me dirige. Es un vocabulario espiritual, pura jerga espiritual, pero realmente solo encubriendo sus verdaderas intenciones y su codicia. Entonces va y ora y Dios le dice, ve, pero no porque Dios realmente estuviera probando lo que él estaba haciendo. Dios conocía la rebelión en el corazón de él y que iba a ir de cualquier manera. Y Dios lo está haciendo para probarlo. Entonces viene Balaam y dice, Dios me dio permiso, vamos. Y se monta en el asna y se va camino para Moab. Y en el camino se aparece el ángel de Jehová con una espada en la mano, con la determinación de que va a matar a Balaam. Pero sin embargo, no se cruza el ángel con Balaam porque el asna empieza a resistirse. El asna sí sabe que está el ángel ahí, entonces empieza a retraerse. Entonces viene Balaam y le empieza a golpear. La golpea 3 veces a la pobre asna. Y la tercera vez, en un acto de la soberanía de Dios, del poder de Dios, el Señor hace que la asna hable y le diga, ¿por qué me golpeas? ¿Se pueden imaginar eso, hermano? ¿Por qué no avanzas? Pero yo siempre te he servido. Y entonces el Señor le abre los ojos a Balaam para que vea que está el ángel de Jehová con una espada enfrente. Y le dice el ángel, mira, si no hubiera sido por esa asna, te hubiera matado y lo hubiera dejado viva a ella. Y entonces el hecho de que el asna hablara era ¿con qué propósito? Para refrenar, dice, la locura del profeta, porque la rebelión con que estaba actuando este profeta realmente era una locura, hermanos. Y es que, miren, hermanos, a eso nos lleva el pecado. El pecado siempre nos conduce a hacer cosas que son ilógicas. Nos conduce a la demencia. Solo tenemos que ver hoy en nuestra sociedad, hermanos. ¿A dónde está arrastrando el pecado esta sociedad? A la demencia. A la demencia. Ya los hombres ya no saben que son hombres, las mujeres no saben que son mujeres. O sea, es una locura, literalmente. O sea, y le están predicando a los niños desde chiquitos en la escuela que vienen del chango, que vienen del mono. O sea, realmente, hermanos, es una locura. Es demente, pero a eso arrastra el pecado. Y realmente, hermanos, miren, de pronto nosotros podemos criticar a Balaam, pero cada vez que nosotros pecamos, cometemos un acto de locura. Solo piensen en Eva en el Génesis. Ella está en el jardín del Edén, el lugar más hermoso, gozando de las bendiciones de Dios a más no poder. De todo árbol del huerto pueden comer. Está ahí con su esposo, en un lugar de perfección, de pureza, inmaculado, lindo, felicidad plena. Y viene la serpiente y le dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de todo árbol del huerto. Mira, tu Dios es restrictivo, hay cosas buenas que Dios no quiere que provees. Tu Dios es malo. Y le dice, no, mira, Dios nos ha dicho que podemos comer de todo, pero ese árbol no hay que comerlo ni tocarlo. No, le dice, Dios sabe que cuando coman de Él van a ser como Él, van a saber el bien y el mal. Y miren, hermanos, con plena conciencia de que Dios había sido bueno con ella, que había derramado su gracia de una manera tan increíble sobre su vida, viene y comete el acto de locura de desobedecer la palabra del Señor. Exactamente lo que nosotros hacemos. Dios nos ha bendecido tanto, nos ha manifestado su misericordia, su bondad, y a veces le creemos al diablo y pensamos que hay algún bien fuera de Dios y decimos pecar. Un acto de locura. Es lo que vemos en la rebelión de Balaam. O sea, él sabe que no es la voluntad de Dios, él sabe que esto va en contra de su carácter y sin embargo persiste. Y aun cuando la misma asna le habla, no se detiene. O sea, miren, hermanos, yo veo hablar un animal y no se salgo corriendo.
O sea, pero él sabe que no salió corriendo. Se puso a hablar con el asna. Es que te golpeo porque no caminas. O sea, ya él estaba, completamente cegado por su pecado, que ni siquiera la voz del asna lo podía refrenar. Y al final, Balaam persiste y se va. O sea que a pesar de que sabía que Dios estaba en contra de lo que estaba haciendo, aún así persistió en su rebelión. Pero en medio de todo eso Dios iba a glorificar, porque cuando Balaam quiso maldecir al pueblo del Señor, Dios, por medio de su espíritu, tomó control de la lengua de Balaam y no pudo proferir sino solo bendición. No porque él fuera un profeta verdadero, era un falso profeta, pero Dios es soberano. Y tomó control de su boca y al final cada vez que hablaba, solo bendición. Entonces Balac estaba frustrado. Te traje aquí para que los maldijeras y los bendices. Pero no se quedó ahí. Balaam siempre recibió el dinero y inventó una forma para que Dios maldijera a su pueblo. Él sabía que no podía ser por medio de una profecía, porque Dios había decidido bendecirlos. Entonces la única manera es que Dios los maldijera por su propio pecado. Entonces le dijo a Balac: mira, yo no los puedo maldecir, pero haz esto: toma a tus hijas, todas las mujeres de Moab, y que vayan y forniquen con los hombres de Israel, que ellos se mezclen, que se casen, y luego que tus hijas los arrastren a adorar a tus dioses. Y cuando ellos le rindan culto a otro Dios que no es el verdadero Dios, entonces Dios los va a maldecir. Y es exactamente lo que pasó. Un falso profeta les enseñó a los enemigos de Israel cómo contaminar, cómo conducir al pueblo al pecado, para que la mano del Señor se apartara de ellos. ¿Y por qué hizo tal maldad? Una sencilla razón. ¿Cuál fue, hermanos? Plata, por billete. Esa es la razón. Y eso es lo que está detrás de los ministerios de los falsos maestros. Eso es lo que realmente buscan. Ellos buscan el dinero, hermanos, y encubren su avaricia siempre con una jerga y con un vocabulario espiritual, pero realmente la intención de ellos es explotar económicamente a la gente, y por eso usan frases como ofrenda de sanidad, haga pacto de prosperidad, pacto financiero para la bendición, pacto de rescate, pacto de primicias, pacto de rompimiento de maldiciones, pacto de multiplicación, ofrenda profética, ofrenda de doble bendición, socio ministerial, pacto de cobertura. Pero al final, debajo de todo eso siempre está lo mismo: avaricia, 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 codicia. Siempre es el dinero. Siempre es el dinero. Y uno los puede identificar, hermanos. Uno mira un programa de televisión de estos falsos maestros y ¿qué ve? Casi que abarca la mitad de la pantalla: los números de cuenta. Haga su promesa de fe: aquí vamos a estar para que usted reciba la bendición de Dios. Y si usted da, siempre va a tener salud, va a tener dinero y amor. Es cierto, hasta le dicen pacte para su mujer, para que tenga para una esposa. Y al final detrás, de dinero, dinero, dinero. Pero vemos que realmente son soberbios, incluso cuando Dios de una manera podemos decir evidente, les muestra que están mal, eso no los detiene. O sea, a Balaam no lo detuvo que el asna le hablara. Y es interesante, hermanos, que los falsos maestros siempre reservan sus más fuertes críticas contra los verdaderos ministros, contra los predicadores de la verdad. O sea, ¿quiénes fueron los que criticaron el ministerio de Jesús?
los falsos maestros de su tiempo, los escribas y fariseos. ¿Quiénes criticaron el ministerio de los apóstoles, de Pablo? Falsos maestros. Sí, la carta de 2 Corintios es una defensa de Pablo, de su ministerio, porque habían falsos maestros que estaban tratando de desacreditarlo dentro de la iglesia para poder apoderarse de la iglesia y para poder influenciar la vida de los hermanos. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes se burlaron y atacaron a los verdaderos profetas? Siempre fueron los falsos. Entonces, cuando usted escuche a un hombre que habla mal de un genuino ministro del Evangelio, tenga cuidado, probablemente es un falso maestro. Es un falso maestro. Siempre reservan sus más fuertes críticas contra los que los exponen a ellos. Así es. Hermanos, como conclusión, afirmémonos en la palabra. ¿Sabían? Los creyentes hemos sido históricamente conocidos como el pueblo del libro. ¿De cuál libro? De la Biblia. No caigamos en lo que parece ser hoy en día lo que predomina, que pareciera que la iglesia fuera hoy el pueblo del entretenimiento. Seamos el pueblo del libro. Arraiguémonos solo de la palabra. Y hermano, si hay alguno de los pecados que vimos el día de hoy, que son característicos de un falso maestro, pero ese pecado está ganando tu corazón, es hora de pedir perdón. Es hora de pedir ayuda. Es hora de humillarte delante de Dios. Confiesa tu pecado, busca a tus pastores, busca a un hermano espiritual que pueda orar por ti. Pero no te quedes ahí. Escapa. Escapa. Dijo el pastor Charles Spurgeon, dijo: muéstrenme un ministerio que nunca reivindica al alcohólico, nunca llama al ladrón a ser honesto, nunca humilla al hipócrita y le hace confesar su pecado. Uno que en suma nunca transforma a sus oyentes. Y puedo asegurarles que tal ministerio no vale el tiempo que los hombres pasan escuchándolo. Tengamos cuidado, hermanos, y que lo que hemos escuchado nos sirva para poder identificar a los falsos maestros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cómo nos protege. Y yo te ruego, Señor, que tú puedas levantar una muralla de protección en esta iglesia, Señor, contra los ataques de los falsos maestros. Sabemos, Señor, de que no somos, Señor, de que no somos, Señor, o no estamos blindados para que se levante un falso maestro en este lugar. Y por eso necesitamos depender de ti y afirmarnos en ti. Te ruego que nos ayudes a tomar los principios que hemos estudiado el día de hoy y que por medio de ellos adquiramos discernimiento. Y que tú protejas a tu iglesia de los lobos. Que nos ayudes, Señor, a mantenernos arraigados sobre tu poderosa palabra. Guarda esta tu iglesia, Señor. Y manténnos siempre buscando la santidad. Ser sin mancha e irreprensibles hasta el día en que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.